El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Y siendo la vida un movimiento de miembros, ¿qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son? Sino diversas fibras y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero. Joves Leviatán 1650. Sin embargo, sería una criatura más noble, y en el preciso momento en que mis necesidades naturales me rebajen a la condición de bestia, mi espíritu surgirá, y remontará, y volará hacia el trabajo de los ángeles. Photon Matter, Diary, 1680-1708. Tened alguna piedad de mí, pues mis amigos son muy pobres y mi madre está muy enferma y yo voy a morir el próximo miércoles por la mañana. Por eso espero que usted sea lo suficientemente bueno como para darle a mis amigos una pequeña insignificancia de dinero para que paguen el ataúd y la mortaja, para que puedan retirar mi cuerpo del árbol en el que voy a morir y no sea débil de corazón. Espero que usted tenga en consideración mi pobre cuerpo. Considérelo como si fuera suyo. Usted querría que su propio cuerpo estuviera a salvo de los cirujanos. Carta de Richard Tobin, condenado a muerte en Londres, 1739. Una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue el proceso que Michael Foucault definió como disciplinamiento del cuerpo, que desde el punto de vista de la autora consistió en un intento por darle del Estado y de la Iglesia en transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Este capítulo examina la forma en la que se concibió esta transformación en los debates filosóficos de la época y las intervenciones estratégicas que se generaron en torno a la misma. En el siglo XVI, en las zonas de Europa occidental más afectadas por la reforma protestante y por el surgimiento de una burguesía mercantil, se observa la emergencia en todos los campos, el teatro, el púlpito, la imaginación política y filosófica, de un nuevo concepto de persona. Su encarnación ideal es el próspero de Shakespeare de La Tempestad, que combina la espiritualidad celestial de Ariel y la materialidad brutal de Calibán. Sin embargo, su figura delata cierta ansiedad sobre el equilibrio que se había alcanzado y lo que hace imposible cualquier orgullo por la especial posición del hombre en el orden de los seres. Al derrotar Calibán, Próspero debe admitir que este ser de tinieblas es mío, recordándole así a su audiencia que en tanto humanos es verdaderamente problemático que seamos a la vez el ángel y la bestia. En el siglo XVII, lo que permanece en Próspero como aprensión subliminal se concreta como conflicto entre la razón y las pasiones del cuerpo, lo cual da un nuevo sentido a los clásicos temas judeocristianos para producir un novedoso paradigma antropológico. El resultado es la reminiscencia de las escaramuzas medievales entre ángeles y demonios por la posesión del alma que parte hacia el más allá, pero el conflicto está ahora escenificado dentro de la persona, que es presentada como un campo de batalla en el que existen elementos opuestos en la lucha por la dominación. De un lado están las fuerzas de la razón, la parsimonía, la prudencia, el sentido de la responsabilidad, el autocontrol. Del otro lado están los bajos instintos del cuerpo, la lascivia, el ocio, la disipación sistemática de las energías vitales que cada uno posee. Este combate se libra en distintos frentes, ya que la razón debe mantenerse atenta ante los ataques del ser carnal y evitar que, en palabras de Rutero, la sabiduría de la carne corrompa los poderes de la mente. En los casos extremos, la persona se convierte en un terreno de la lucha en todos contra todos. No me dejéis ir nada, si dentro de la brújula de mi ser no encuentro la batalla de Lepanto, las pasiones contra la razón contra la fe contra el demonio y mi conciencia contra ellos. Thomas Brown, 1928, 2.76. A lo largo de este proceso tiene lugar un cambio en el campo metafórico, en tanto que la representación filosófica de la psicología individual se apropia de imágenes del Estado como entidad política, para sacar a la luz un paisaje habitado por gobernantes y sujetos rebeldes, multitudes, sediciones y cadenas, y órdenes imperiosas, e incluso por el verdugo, como dice Thomas Brown. Como veremos, este conflicto entre la razón y el cuerpo, descrito por los filosóficos como un enfrentamiento desenfrenado entre lo mejor y lo más bajo, que no puede ser atribuido solo al gusto por lo figurativo durante el barroco, será purificado más tarde para favorecer un lenguaje más masculino. El discurso sobre la persona en el siglo XVII imagina el desarrollo de una batalla en el microcosmos del individuo, que sin duda se fundamenta en la realidad de la época. Este es un aspecto del proceso más general de reforma social, a partir de la cual, ya en la era de la razón, la burguesía emergente intentó amoldar a las clases subordinadas a las necesidades de desarrollo de la economía capitalista. En el intento de formar un nuevo tipo de individuo, la burguesía entabló esa batalla contra el cuerpo que se convirtió en su impronta histórica. De acuerdo con Max Weber, la reforma del cuerpo está en el corazón de la ética burguesa porque el capitalismo hace que de la adquisición el objetivo final de la vida, en lugar de tratarla como medio para satisfacer nuestras necesidades.
Por lo tanto, necesita que perdamos el derecho a cualquier forma espontánea de disfrutar la vida. El capitalismo intenta también superar nuestro estado natural. Al romper las barreras de la naturaleza y al extender el día de trabajo más allá de los límites definidos por la luz solar, los ciclos estacionales y el cuerpo mismo, tal y como estaban constituidos en la sociedad preindustrial. También Marx concibe con la alineación del cuerpo como un rasgo distintivo de la relación entre el capitalista y el obrero. Al transformar el trabajo en una mercancía, el capitalismo hace que los trabajadores subordinen su actividad en el orden externo sobre el que no tienen control y con el cual no se pueden identificar. De este modo, el proceso de trabajo se convierte en un espacio de extrañamiento. El trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo, según Marx en 1961. Por otra parte, en el desarrollo de una economía capitalista, el trabajador se convierte, aunque sea solo formalmente, en libre dueño de su fuerza de trabajo que, a diferencia del esclavo, puede poner a disposición del comprador por un periodo limitado de tiempo. Esto implica que de poder disponer libremente de su fuerza de trabajo, energías y facultades, tanto como de su propia mercancía. Marx, 1909. Esto también conduce a un sentido de disociación con respecto al cuerpo, que viene redefinido y reducido a un objeto con el cual la persona deja de estar inmediatamente identificada. La imagen de un trabajador que vende libremente su trabajo o que entiende su cuerpo como un capital que ha de ser entregado al mejor postor está referida a una clase trabajadora ya moldeada por la disciplina del trabajo capitalista, pero no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando puede vislumbrarse un trabajador como este, templado, prudente, responsable, orgulloso de poseer un reloj. Thomson, 1964, y que considera las condiciones impuestas por el modo de producción capitalista como leyes de la naturaleza. Un tipo de trabajador que personifica a la utopía capitalista y es el punto de referencia para Marx.